Hay historias que no se narran con fuerza ni dramatismo. Son relatos que viven en los intersticios del tiempo y la memoria, contando el pulso de una vida después de lo irreparable. Nos adentraremos en un momento histórico marcado por el silencio más profundo. No es sobre la explosión misma, sino sobre lo que vino después. Las horas que se estiraron sobre cenizas y la lenta, obstinada tarea de reconstruir una humanidad entera con los restos de lo cotidiano. Es la historia de la persistencia humana, contada para ti, en esta noche tranquila. Bienvenido de nuevo a Duerme en Japón. Te invito a que te acurruques, bajes un poco las luces y solo escuches. Hoy viajaremos muy lejos en el tiempo, a un pasado que nos recuerda la fragilidad y también la increíble resiliencia del espíritu humano. No prometemos datos sorprendentes, sino simplemente un rato de calma, una historia contada con todo respeto. Si es tu primera noche aquí, déjanos saber desde qué país escuchas esto en los comentarios. Y si ya vuelves, cuéntanos cuántos episodios llevamos juntos. Las mañanas que precedieron a esos días eran, para la mayoría de sus habitantes, indistinguibles de cualquier otra mañana. La rutina era un tejido sólido y pesado en la vida diaria, una estructura invisible pero firme que sostenía a ciudades enteras. Los mercados se llenaban del bullicio constante de las transacciones, el aroma a especias mezclándose con el humo de los pequeños comercios. Las familias preparaban sus alimentos con el ritmo pausado y conocido de generación en generación. Había niños jugando cerca de los canales, despreocupados sobre la historia que pronto cambiarían para siempre. Con el tiempo, esta normalidad se hizo más tensa, casi palpable, como un aire cargado antes de una tormenta lejana. Las preocupaciones militares flotaban constantemente en las conversaciones susurradas, pero bajo esa capa de ansiedad seguía existiendo el hilo inquebrantable del día a día. La gente trabajaba con una dedicación que venía de la necesidad y el hábito arraigado. Por aquellos días, Hiroshima y Nagasaki funcionaban como nodos vibrantes en un mapa de Asia, ciudades con vidas complejas y capas históricas muy profundas. Los tejados de madera se apilaban sobre calles estrechas y pobladas, creando una geografía densa y verticalmente viva. Era el sonido del tren que llegaba a la estación cada tarde, era el repicar suave de las campanas de los templos en la mañana, elementos auditivos tan intrínsecos al paisaje urbano como el olor del río cercano. Según se recogió después, esa sensación de cotidianidad se había vuelto casi un derecho adquirido, algo que simplemente era. Los obreros, los comerciantes, incluso quienes eran relegados a trabajos menos visibles, mantenían su ritmo bajo la presión de la guerra creciente. Se vivía con la expectativa constante de lo desconocido, sin saber cuándo o cómo podría materializarse el cambio drástico. El recuerdo más fuerte es ese sentido de despreocupación compartida, esa fe casi instintiva en que el sol saldría al día siguiente sobre las mismas calles. Es un testimonio humano extraordinario, pues demuestra la capacidad del espíritu para normalizar incluso bajo la amenaza inminente. No hay detalles técnicos ni grandes anuncios políticos en esos momentos. Solo el movimiento lento de los cuerpos, el paso constante de las vidas normales que estaban a punto de ser detenidas por un cambio irreversible. En los días que antecedieron a esa mañana específica, la vida en Hiroshima seguía tejiendo su patrón habitual. Era una ciudad donde el río Motoyasu fluía pausadamente, reflejando el cielo y las estructuras circundantes con una calma engañosa. Las calles, aunque atravesadas por la sombra de un conflicto global, conservaban todavía un ritmo profundamente arraigado a sus tradiciones milenarias. La arquitectura mixta, que combinaba casas residenciales de madera y negocios más robustos, contaba historias silenciosas de prosperidad pasada y resistencia continua. Con el tiempo,
se pudo observar cómo la actividad económica seguía siendo el motor invisible del día. Los pequeños mercados locales funcionaban como verdaderos centros neurálgicos. Aquí se intercambiaban bienes tan esenciales como las noticias, desde los puestos de verduras frescas hasta los tenderos de textiles coloridos. Cada transacción era un acto que reafirmaba la existencia diaria y la continuidad comunitaria. Las conversaciones en estos lugares eran vitales, sirviendo tanto para negociar el precio del arroz como para compartir temores susurrados sobre el destino inminente. Más allá de los centros comerciales más bulliciosos, existían barrios con ritmos más pausados, donde el tiempo parecía moverse a la cadencia del viento y las estaciones. Las vidas allí se desarrollaban en torno a rituales muy antiguos. El cuidado de los pequeños huertos o la preparación de comidas familiares eran actos que requerían una dedicación lenta y meticulosa. Estas rutinas diarias funcionaban como un ancla emocional, manteniendo el enfoque en lo tangible, el sustento del día siguiente, el bienestar de los hijos. Según se recogió después, la fuerza comunitaria era notablemente resistente. En tiempos difíciles, la gente tendía a replegarse aún más hacia los lazos familiares y vecinales. Los vecinos se ayudaban mutuamente con tareas pesadas o en la escasez de recursos básicos. Esta interdependencia no era solo una necesidad práctica, era un sistema social que mantenía la esperanza viva, funcionando como un soporte colectivo contra el miedo individual. Conviene recordar que Hiroshima tenía una conexión intrínseca con sus tradiciones culturales y espirituales. Los templos y los santuarios, aunque a veces golpeados por las circunstancias externas, seguían manteniendo su papel central en la vida emocional de la población. Las ceremonias religiosas o simplemente la visita al templo funcionaban como pausas colectivas necesarias. Eran lugares donde el ruido del mundo exterior parecía amortiguarse un poco, permitiendo respirar y encontrar un breve momento de equilibrio mental. Por aquellos días, la estructura social era compleja y multifacética. Existían grupos dedicados a diferentes oficios. Los carpinteros que reparaban estructuras dañadas por bombardeos anteriores, las costureras que mantenían viva la industria textil y los estudiantes que estudiaban con una concentración casi desesperada en un futuro incierto. Cada uno de estos roles contribuía al tapiz vibrante de vida urbana. No muy lejos de allí, el sistema de transporte público jugaba un papel crucial en mantener la conexión entre las diversas áreas urbanas. Los tranvías y los autobuses transportaban a trabajadores, mercaderes y personas con simples mensajes cotidianos. Era una sinfonía constante de claxones lejanos, el chirrido de las ruedas sobre adoquines irregulares y el sonido amortiguado de las voces conversando. Este flujo continuo era un símbolo palpable de la normalidad que se esforzaba por persistir. En cuanto al aspecto residencial, las viviendas eran estructuras densamente pobladas. Los edificios se erigían casi tocándose unos a otros en muchas áreas del centro histórico. Esto generaba una sensación constante de proximidad humana y vecinal. La vida pasaba literalmente a pocos metros de distancia unas de otras personas, compartiendo muros, patios interiores y el mismo aire. Con el tiempo, esta densidad poblacional también hacía que los pequeños espacios abiertos fueran extremadamente valiosos. Los parques diminutos o las plazas, por pequeñas que fueran, se convertían en puntos de reunión espontáneos. Allí, la gente podía sentarse a observar el paso del río o simplemente charlar bajo la sombra de un árbol. Estos lugares eran respiraderos sociales y psicológicos, espacios donde la vida podía reiniciarse brevemente antes de volver al ritmo acelerado de la calle. Además de lo visible, operaba en segundo plano una infraestructura vital, las redes de agua y electricidad. El mantener operativo estos servicios cotidianos requería un esfuerzo constante y coordinado por parte de muchos ciudadanos. La gestión del agua,
El llevarla a los hogares, incluso cuando parecía escasa, era un acto comunitario que reafirmaba la capacidad humana para organizarse bajo presión. Según se recogió después de las investigaciones sobre la vida cotidiana, existía también una profunda conciencia, aunque no articulada en palabras políticas, de estar viviendo en una época límite. Era el tipo de tensión latente que se lleva por dentro sin manifestarse en manifestaciones abiertas de pánico. Se vivía bajo la sombra del conflicto global, lo que moldeó cada interacción social y cada decisión económica, incluso si los protagonistas preferían ignorarlo para poder seguir viviendo. Las mujeres jugaban un papel fundamental en este mantenimiento de la vida. No solo eran responsables del hogar y el cuidado de la familia, sino también de mantener vivas las redes económicas a través de mercados, artesanías o pequeños negocios familiares. Su labor era, en sí misma, una forma silenciosa pero poderosa de resistencia social al desorden que se cernía sobre ellas. Las noches, por su parte, eran momentos diferentes. El ruido constante del día disminuía, y la ciudad adoptaba un murmullo más íntimo. Las familias compartían comidas bajo una luz tenue, y las historias, a menudo leyendas o cuentos, servían como mecanismos para anclar a los jóvenes a la tradición, transmitiendo lo que era esencial sobre sobrevivir y recordar quiénes eran en su esencia cultural. Así, Hiroshima, antes de aquella mañana, se presentaba como un mosaico vibrante pero frágil, una mezcla de profunda herencia histórica con la urgencia del presente bélico. Era una ciudad anclada a sus rituales cotidianos, donde cada rutina era tanto una señal de vida como también una negación temporal de la amenaza que se cernía en el horizonte. La normalidad no era un estado natural, era una construcción diaria y laboriosa, mantenida por la voluntad colectiva de seguir adelante hasta el amanecer siguiente, sin saber cuán diferente sería ese amanecer. Aquel día amaneció como cualquier otro en términos visuales. El cielo se desplegaba sobre la ciudad con una luz que parecía promesa y continuidad, sin signos evidentes de lo que estaba por venir. Las actividades matutinas comenzaron siguiendo los patrones establecidos, el sonido del vapor saliendo de las cocinas, el pregón suave de un vendedor ambulante anunciando sus mercancías o el canto ocasional de algún pájaro sobre los tejados antiguos. La vida se había instalado en una especie de cómoda pero tensa rutina. Por aquellas primeras horas, la mayoría de los ciudadanos seguía ajena al alcance del destino que aguardaba en ese punto exacto del espacio y el tiempo. Algunas personas salían a trabajar siguiendo las rutas habituales. Otras simplemente se quedaban cerca de sus hogares, preparando el día con calma contenida. Los niños iban descalzos o con sandalias gastadas hacia los caminos que conocían desde hacía muchos años. Con el tiempo, la atmósfera matutina estaba cargada no por un clima inusual, sino por una tensión invisible, un peso colectivo de las noticias globales. Aunque el rumor era constante y persistía en conversaciones discretas en tabernas o mercados, nadie parecía creer plenamente que ese día específico fuera a romper cualquier patrón conocido de civilización. La humanidad tiende a normalizar lo anormal hasta que este último se hace inescapable. En la mañana, los movimientos eran lentos, casi rituales, reflejando el cansancio acumulado de meses de incertidumbre bélica. Se observaba un flujo constante y orgánico de personas moviéndose en las arterias principales de la ciudad. Los comerciantes abrían sus tiendas con llave, exhibiendo productos que debían sobrevivir a cualquier eventualidad, pero cuya mera presencia reafirmaba su valor inmediato para el día. Los primeros momentos estaban marcados por sonidos familiares, el traqueteo distante del tren cargando mercancías vitales o la conversación alta en los puestos de venta. Era un ruido denso y complejo, que incluía el murmullo de docenas de voces hablando idiomas y dialectos diferentes, unidos por el propósito compartido de simplemente seguir con sus vidas hasta el anochecer. Por aquellos días, Hiroshima mantenía una resiliencia operativa sorprendente a pesar del contexto bélico global.
Los servicios básicos, aunque sometidos a un esfuerzo extraordinario, seguían funcionando en gran medida. Se continuaba recogiendo agua de fuentes o se utilizaban métodos alternativos para mantener los niveles mínimos necesarios en los hogares y comercios. No muy lejos de allí, la estructura urbana imponía patrones visuales muy fuertes. Las líneas de los tejados bajo el cielo despejado, la disposición ordenada o caótica de los mercados al aire libre. Estos elementos arquitectónicos eran testigos silenciosos de innumerables amaneceres que habían comenzado y terminado en ese lugar sin excepción, construyendo una memoria colectiva física en ladrillo y madera. Según se recogió después el análisis histórico de esa mañana, la concentración de vida era extraordinariamente alta. En un radio geográfico relativamente pequeño, miles de personas realizaban actividades cotidianas, cocinando, comprando, trabajando en talleres artesanales o simplemente caminando de un punto a otro con propósitos muy mundanos y personales. El sol ascendía con su habitual promesa dorada sobre los edificios. La luz mañanera tendía a revelar detalles pequeños. El color vibrante de un pañuelo colgado en una ventana, la pila perfectamente ordenada de pescado fresco en un puesto o las huellas húmedas dejadas por el rocío en algún callejón tranquilo. Estos detalles eran testimonio de la normalidad que se estaba deshilachando lentamente. La gente llevaba consigo objetos personales de gran valor sentimental, fotografías familiares, herramientas heredadas o recuerdos pequeños guardados en bolsillos profundos. Eran portadores físicos de una vida íntima y personal que el contexto bélico global intentaba subsumir bajo grandes titulares políticos y estrategias militares. Las dinámicas sociales en la mañana eran complejas. Convivían la alegría superficial del negocio con la gravedad latente del conflicto mundial. Algunos conversaban sobre cosechas futuras, otros debatían sobre la política internacional a través de los periódicos recién llegados. Esta mezcla de preocupaciones mundanas y existenciales era el retrato más fiel de una sociedad en vilo. El sistema educativo también mantenía su función crucial. Se escuchaban las risas infantiles que salían de las escuelas o colegios, recordando la pureza del juego como un elemento esencial para mantener la salud mental comunitaria. Los maestros y los estudiantes eran parte integral de este tejido social matutino. Los preparativos logísticos de la ciudad también estaban en marcha. Equipos de mantenimiento trabajaban día tras día reparando infraestructuras dañadas por enfrentamientos anteriores, manteniendo el paso básico del agua potable y la electricidad en funcionamiento cuantas veces fue posible. Este trabajo invisible era esencial para sostener la ilusión diaria de que todo volvería a la normalidad. La tranquilidad aparente de esa mañana, sin embargo, escondía una complejidad subyacente, un delicado equilibrio entre la vitalidad humana más pura y el peso histórico que se cernía sobre ella. Las decisiones tomadas en lugares lejanos estaban destinadas a intersectar con cada detalle de esta vida cotidiana, creando un punto de quiebre sin precedentes para esa ciudad. Esta mañana no fue el comienzo del fin, sino simplemente una continuación muy intensa y detallada de lo que había sido. La vida humana en su estado más obstinado, arraigado a sus patrones naturales y culturales, esperando sin saber cuánto tiempo más se concedería a ese milagro cotidiano. Se estaba viviendo un día normal bajo la sombra de la historia, una rutina suspendida justo antes del cambio radical. Aquella misma mañana, después de que el bullicio de la actividad cotidiana estuviera en su apogeo, un evento desconocido y de magnitud inimaginable alteró drásticamente el tiempo en Hiroshima. No fue una explosión vista solo por sus efectos materiales, sino más bien por la forma en que reescribió instantáneamente el sonido, la luz y el ritmo de vida de toda la urbe. El impacto inicial no se sintió como un golpe puntual, sino como una onda expansiva que desdibujó los límites entre lo sólido y lo etéreo.
Lo primero que muchos supervivientes recordaron con una nitidez casi dolorosa fue una súbita alteración del entorno acústico, un estruendo que no pertenecía al mundo natural ni a la tecnología conocida, seguido de un silencio abrupto e imposiblemente vasto. Con el tiempo, esta transición entre el ruido y el vacío se convirtió en uno de los elementos más definitorios del relato. Los sonidos cotidianos, el pregón, el traqueteo, las voces, fueron reemplazados por una ausencia sonora que era, paradójicamente, un sonido ensordecedor. Fue un silencio que gritaba, que contenía la promesa rotunda de cualquier ruido futuro, pero no lo entregó. Por aquellos días, quienes estaban en los puntos más elevados o más expuestos sintieron el primer efecto con una violencia total y repentina. La luz, antes difusa por las nubes o dispersa entre edificios altos, se transformó en algo que quemaba la vista de manera antinatural, un resplandor blanco azulado que parecía venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. El relato de los testigos, según se recogió después, no se centró inicialmente en el horror visual de las llamas o los escombros, sino más bien en una sensación física abrumadora, el calor repentino e intenso, que llegó sin aviso previo y parecía despojar a los materiales de su estructura. La experiencia fue tan fuera de cualquier paradigma cotidiano que la mente humana tardó en procesarla como un evento natural o incluso bélico. Al principio, pudo ser interpretado simplemente como una manifestación meteorológica extremadamente violenta, lo cual es una forma de defensa mental ante lo incomprensable. No muy lejos de allí, la ciudad entera pareció suspender el aliento colectivamente. El movimiento se detuvo. Los pasos que llevaban minutos siguiendo las aceras se congelaron en un instante imposible. Los mercados quedaron suspendidos a mitad de una transacción y los niños dejaron de jugar justo sobre sus juegos favoritos. Según se recogió después del testimonio de muchos supervivientes, la siguiente fase fue el colapso estructural masivo. Lo que antes eran edificios densamente poblados, hechos de madera y mampostería antigua, cedieron bajo fuerzas gravitacionales alteradas por la onda de choque. El sonido que siguió a ese primer silencio fue un rugido constante de materiales pulverizándose y cayendo en cascadas sobre sí mismos. Esta destrucción no se llevó a cabo con el ritmo dramático de las películas. Fue más bien una implosión caótica, una rendición total del entorno urbano a fuerzas primarias e invisibles. Los escombros volaron en direcciones impredecibles, mezclándose con lo que antes era vida, y la materia se descompuso en polvo y fragmentos. El silencio posterior al ruido inicial era tan pesado que parecía tener masa. Era un vacío opresivo que envolvía el sonido del viento moviendo lentamente los restos. Este tipo de silencio no es natural. Implica una interrupción total del ciclo vital audible, dejando solo la respiración superficial y la conmoción en el ambiente. Conviene recordar que, aunque el foco narrativo se centra en lo sensorial, el ruido, la luz, la experiencia fue fundamentalmente psicológica. El colapso de un entorno conocido desmantela no solo las estructuras físicas, sino también los marcos mentales con los que una persona entiende su lugar en el mundo. Por aquel instante, el tiempo pareció estirarse y romperse simultáneamente. Los segundos se sintieron como horas interminables, mientras la conciencia luchaba por registrar lo imposible. La memoria humana tiende a fragmentar estos eventos en capas. Primero la luz cegadora, luego el rugido ensordecedor y finalmente ese silencio aterrador que seguía, un lienzo vacío sobre el cual pintar el recuerdo. El concepto de tiempo se modificó radicalmente para aquellos presentes. Antes de aquel momento, el tiempo era lineal: amanecer, mediodía, anochecer. Después, se convirtió en una secuencia de saltos entre la normalidad y la catástrofe absoluta, un lapso que desafiaba la comprensión racional del ritmo vital. La ausencia de referencias temporales normales
como el sonido constante de campanas o la llegada predecible de los trenes, contribuyó a generar un estado de confusión colectiva y paralizante en quienes lo experimentaron. La vida continuó, sí, pero esa continuidad fue forzada por la necesidad biológica básica: buscar refugio y sobrevivir al entorno despojado de su familiaridad. Este silencio inicial no era una paz, era el vacío dejado por la eliminación abrupta del ruido cotidiano que sostenía a millones de vidas. Era el sonido metálico del miedo puro y cristalizado en la quietud más profunda, preparando el escenario para lo desconocido. Tras el silencio ensordecedor que siguió al impacto, la realidad se presentó en un crescendo de polvo, escombros y confusión. Las primeras horas fueron una lucha desesperada por encontrar refugio bajo los restos colapsados, donde cualquier estructura ofrecía un mínimo resguardo del cielo o del viento inclemente. La prioridad inmediata era el cuerpo: moverse lejos de los posibles riesgos de derrumbe, buscar zonas que pudieran ofrecer incluso la más mínima protección física. Con el tiempo, el pánico inicial comenzó a ceder espacio a una especie de acción instintiva y fragmentada. Los supervivientes se movían por pura inercia biológica, impulsados no por un plan, sino por el impulso visceral de mantenerse vivos. Caminaban sobre lo que antes eran aceras, pero ahora eran campos de detritus mezclando madera desmenuzada, ladrillos pulverizados y restos indistinguibles del suelo original. Por aquellos días, la supervivencia dependía en gran medida de las habilidades más básicas: saber dónde encontrar agua potable entre los restos o cómo mover un objeto pesado para despejar un camino vital. Los grupos pequeños que se formaban eran impulsados por el parentesco de sangre o por la proximidad geográfica. Compartían el mismo destino y la misma necesidad urgente de moverse hacia un lugar seguro, aunque ese destino fuera incierto. Según se recogió después de los testimonios más tempranos, las primeras interacciones humanas estuvieron dominadas por el shock colectivo. La capacidad de comunicarse era limitada. Las cuerdas vocales estaban irritadas o simplemente no encontraban el impulso necesario para emitir sonidos fuertes. El intercambio emocional primario se reducía a gestos: señalar un posible punto de agua o indicar la dirección de una zona más estable. No muy lejos de allí, el paisaje urbano había cambiado radicalmente en un lapso de minutos. Lo que había sido una red densa y vertical de vida se transformó en un mar horizontal de ruinas. Los esqueletos metálicos de los edificios se alzaban contra el cielo despejado como monumentos macabros a la fuerza destructiva, marcando la ausencia total de lo cotidiano. En estas primeras horas críticas, cualquier acto de ayuda era también una negociación constante con el entorno hostil. Atravesar un área significaba evaluar constantemente la estabilidad de cada paso. Pisar incorrectamente podía provocar un colapso secundario o causar heridas graves por los escombros ocultos bajo capas de polvo y ruina. Los primeros rescatadores, si podían llamarse así, no eran profesionales. Eran personas que estaban en el lugar y que actuaban empujadas por la obligación moral más profunda. Uno sacaba a otro de un hueco entre dos paredes semicolapsadas. Se compartía lo poco que quedaba de provisiones comestibles con aquellos que parecían estar al borde del colapso físico. Conviene recordar que el concepto de tiempo en esta fase inicial estaba desdibujado por la emergencia. No existían mañanas ni tardes definidas, solo periodos de esfuerzo continuo para mantenerse con vida en un entorno que negaba las leyes conocidas de la física y la habitabilidad humana. Los cuerpos operaban casi por reflejo puro. Los grupos supervivientes tendían a congregarse instintivamente alrededor de puntos altos o abiertos, buscando cualquier ventisca mínima de aire limpio o una visión clara del horizonte como señal de orientación. Estos lugares eran tanto zonas de búsqueda como puntos de desesperación compartida. Por aquellos días, la atención se centró en las necesidades biológicas básicas:
respirar el aire contaminado por el polvo y los escombros, mantenerse hidratados, buscar cualquier fuente mínima de sombra o abrigo contra el sol abrasador que empezaba a calentar la devastación. La supervivencia era una suma de actos pequeños e individualizados, pero colectivamente entrelazados. El sonido predominante en estas primeras horas no eran gritos, sino un murmullo bajo y persistente, el roce constante de ropa sobre escombros, los jadeos controlados al moverse con dificultad, las órdenes bajas dadas para mantener la calma o señalar un peligro inminente. Era una banda sonora de resistencia física colectiva, en ese estado primario, donde lo humano luchaba por redefinir sus límites en un espacio irreconocible, el sentido de comunidad se agudizaba hasta volverse casi tribal. Los supervivientes dependían unos de otros no solo para la fuerza física, sino también para la validación emocional del momento presente. Confirmar que otro ser humano aún respiraba cerca era una ancla vital en el caos. Los más jóvenes y los ancianos, aquellos más vulnerables, requirieron cuidados constantes e inesperados por parte de quienes eran funcionalmente más fuertes o capaces de mantener un cierto nivel de cohesión mental. Este cuidado mutuo se convirtió en uno de los actos humanos más potentes ante la aniquilación del entorno conocido. El paso de esas primeras horas fue una lenta retirada hacia el borde de lo imaginable, donde la civilización cede su forma a la fuerza bruta de la naturaleza y la catástrofe. Los supervivientes no solo huían de los restos físicos, también luchaban por contener la magnitud mental de lo ocurrido, manteniendo viva en sus conciencias la necesidad imperiosa de contar, de recordar que hubo una vida antes del colapso. Así, las primeras horas se convirtieron en el crisol brutal donde la mera existencia fue redefinida. No había espacio para la reflexión sobre el pasado ni para la planificación del futuro. Solo existía el siguiente paso, el respiro momentáneo, y el esfuerzo colectivo por atravesar ese laberinto de piedra pulverizada y desesperanza palpable. A medida que avanzaban las primeras horas y la conmoción más aguda comenzaba a disminuir, un elemento ambiental poco común se manifestó sobre el panorama desolado de Hiroshima. No era la lluvia típica de una tormenta tropical, sino algo mucho más inquietante y simbólico en el contexto del trauma masivo. Lo que algunos supervivientes describieron como una especie de precipitación extraña. Con el tiempo, los cielos grisáceos, ya opacados por el vasto manto de polvo y hollín, comenzaron a liberar un tipo de deposición que no era simplemente agua o ceniza normal. Se hablaba, en susurros entre los más afectados, de una lluvia negra, una mezcla inexplicable de partículas oscuras suspendidas en la humedad. Era un fenómeno tanto físico como narrativo, materializando el concepto de contaminación total y despojo ambiental. Por aquellos días, esta precipitación no solo cubría las ruinas, parecía impregnar a las personas y a sus ropas con su tonalidad sombría. El color oscuro era un recordatorio constante e inescapable del evento ocurrido. Una mancha visual en el paisaje que desafiaba la luz solar que intentaba penetrar la atmósfera. Según se recogió después de los informes médicos y testimonios de sobrevivientes, esta lluvia contenía diversos elementos, partículas metálicas finas, residuos de materiales quemados y polvo carbonizado mezclados con restos biológicos desconocidos. La naturaleza química de este depósito era lo que más preocupaba a quienes lograban establecer un tipo de análisis rudimentario entre los supervivientes más organizados. No muy lejos de allí, el impacto de esta lluvia negra fue doble, ambiental y sanitario. A nivel ambiental, significó la contaminación del suelo en sus niveles más profundos, depositando sustancias que alteraron irrevocablemente el ecosistema local. A nivel sanitario, presentó un riesgo inmediato para los pulmones, complicando las ya severas heridas respiratorias causadas por el calor y el humo iniciales.
Conviene recordar que el aire mismo se había convertido en un medio de transmisión de esta amenaza invisible. La inhalación constante de este polvo oscuro era una lucha silenciosa e implacable que afectaba a todos los que permanecían en la zona cero o cerca de ella. Las vías respiratorias, ya debilitadas por el esfuerzo y el shock, se veían sometidas a un castigo continuo. Por aquel tiempo, la lluvia negra actuó como un velo permanente sobre la memoria de Hiroshima. Cada vez que caía una gota oscura, no era solo precipitación, era una capa más en la historia del desastre, un recordatorio físico y tangible de lo ocurrido hace apenas unas horas. La gente tendía a cubrirse la boca o llevar pañuelos hechos con los pocos materiales disponibles simplemente por instinto protector ante ese material extraño. Las actividades cotidianas se paralizaron casi completamente bajo este fenómeno. Las tareas que requerían trabajar al aire libre, como intentar rescatar bienes de valor o buscar alimento en las áreas afectadas, se volvieron extremadamente peligrosas y difíciles debido a la naturaleza contaminante del entorno. La supervivencia exigía una adaptación forzosa al confinamiento relativo dentro de los vestigios más estables. Según el análisis posterior de las condiciones ambientales, este tipo de deposición también contribuyó a un estado general de agotamiento físico en la población superviviente. La combinación de heridas físicas, deshidratación y la inhalación constante de partículas tóxicas creó una convergencia de debilidades que ralentizó cualquier intento colectivo de rescate o reasentamiento inmediato. El color gris oscuro y terroso del cielo y el suelo se fusionaron con el tono de esta lluvia, creando un paisaje visualmente opresivo, despojado no solo de edificios, sino también de la alegría cromática inherente a una ciudad vibrante. El contraste entre el verde que alguna vez fue el césped o la tierra cultivada y este negro omnipresente era especialmente doloroso para quienes recordaban la vida anterior. Desde un punto de vista psicológico, esta lluvia negra reforzó el sentimiento de fatalidad e impotencia ante fuerzas naturales y humanas fuera de su control. Era una metáfora visual del impacto, algo que venía desde arriba, que cubría todo lo demás con su negrura irreversible. En este contexto de contaminación ambiental aguda, las interacciones entre los supervivientes se volvían aún más íntimas y esenciales. La cooperación para encontrar refugios secos o el cuidado mutuo frente a la debilidad respiratoria se convirtieron en los actos humanos más preciados. El foco pasó del ¿qué fue? Al desesperado ¿cómo seguimos? La lluvia negra. Por lo tanto, no fue solo un fenómeno meteorológico, fue el marcador físico de una interrupción civilizatoria. Marcó el punto de inflexión donde la catástrofe se hizo irreversiblemente ambiental en su manifestación, exigiendo a los vivos una nueva comprensión del aire que respiraban y de la tierra que pisaban. Así, mientras las horas transcurrían bajo este cielo opaco y esta lluvia contaminada, la energía colectiva restante no estaba dirigida hacia el futuro, sino simplemente hacia el siguiente respiro, manteniendo viva una conexión física con lo imposible de olvidar. Cada partícula negra era un eco silencioso del día que se había ido. En medio del caos devastador y la omnipresente lluvia negra de partículas tóxicas, el impulso humano hacia la asistencia surgió como un instinto primario e irrenunciable. No existían equipos de rescate profesionales ni estructuras médicas organizadas en las primeras horas. La ayuda fue, por necesidad pura, una extensión desordenada del propio cuerpo sobreviviente. Con el tiempo, los grupos que lograban mantener cierta cohesión se convirtieron en unidades de apoyo mutuo. Los más fuertes asumieron roles naturales de liderazgo momentáneo, señalizar peligro, levantar escombros lo suficientemente ligeros para despejar un camino o simplemente proteger a aquellos más vulnerables del frío y la inclemencia climática. Esta ayuda inicial era rudimentaria, pero profundamente vital para mantener viva cualquier chispa de esperanza en el grupo.
Por aquellos días, los supervivientes se encontraron inevitablemente enfrentados a las heridas y condiciones médicas que excedían por mucho lo que el entorno podía ofrecer. El reto no fue solo físico, sino también logístico. La falta absoluta de suministros médicos básicos como desinfectantes, vendas estériles o analgésicos era abrumadora y limitante. Según se recogió después en los primeros relatos de socorro, las primeras acciones médicas realizadas fueron increíblemente básicas, pero cargadas de determinación. Se utilizaban ropas limpias encontradas entre la basura para vendar heridas superficiales. El agua disponible, por contaminada que estuviera, era racionada y consumida con extremo cuidado. No muy lejos de allí surgió un sistema primitivo de clasificación de los heridos. Los supervivientes más capaces intentaron identificar a aquellos en peligro inmediato de muerte versus aquellos cuyas lesiones podían esperar el resguardo relativo del día siguiente. Este proceso requirió una enorme dosis de calma y evaluación bajo condiciones de estrés extremo. Conviene recordar que la ayuda no se limitaba solo a las heridas visibles. Una parte fundamental del esfuerzo fue el cuidado psicológico colectivo, un apoyo mutuo que intentó contener el shock profundo y la desesperación latente. Compartir historias o simplemente sentarse en silencio junto a otro ser humano era una forma de tratamiento tan crucial como cualquier vendaje. Por aquellos días, las personas con conocimientos tradicionales de herbolaria jugaron un papel vital. En ausencia de farmacias modernas, los remedios basados en plantas locales y el conocimiento ancestral sobre las propiedades curativas de ciertos materiales naturales se convirtieron en salvavidas improvisados y necesarios. Este saber popular, transmitido oralmente de generación a generación, fue crucial para la gestión del dolor y la infección temprana. Los esfuerzos de búsqueda de supervivientes estuvieron marcados por una lentitud desesperante que contrastaba con la urgencia interna. Se movían lentamente, inspeccionando cada grieta o hueco entre los restos en busca de señales de vida. Un movimiento sutil, una respiración débil, un sonido ahogado. Era una tarea agotadora física y emocionalmente. Según se recogió después, las primeras grandes contribuciones externas vinieron del propio gobierno japonés, aunque estas llegadas iniciales fueron descoordinadas y superadas rápidamente por la escala del desastre. Hubo esfuerzos de policía, militares y trabajadores civiles que intentaron establecer puntos de reunión para intentar organizar un rescate masivo y estructurado. Pero incluso estos intentos más organizados estaban profundamente limitados por el colapso de las infraestructuras de comunicación y transporte. Los caminos se habían vuelto intransitables en muchos tramos. La electricidad era esporádica y la coordinación entre diferentes grupos de ayuda resultó ser un desafío monumental. La ética del cuidado emergió con una claridad conmovedora en estos momentos. No existía el concepto moderno de ayuda humanitaria como lo conocemos hoy. Simplemente había la obligación inmediata de no dejar a nadie atrás. El altruismo se manifestaba en actos pequeños: compartir el último trozo de agua, cubrir a alguien del frío o ayudar a cargar un cuerpo que no podía ser movilizado por otros medios. En las zonas donde los grupos de supervivientes lograron estabilizarse temporalmente, surgió la necesidad de mantener el orden más básico. Esto incluía designar responsables de vigilar las entradas para prevenir saqueos o simplemente evitar que personas exhaustas se aventuraran en áreas demasiado peligrosas. Estos roles eran asumidos por voluntarios sin preparación formal. El esfuerzo constante de los grupos ayudantes fue, en sí mismo, un acto narrativo de resistencia. Cada mano que levantaba escombros, cada cuerpo que cargaba hasta cierto límite físico, era una negación silenciosa del destino trágico. Era la reafirmación palpable de que el valor humano superaba momentáneamente el poder destructivo del arma más avanzada. El trabajo se desarrolló en un ciclo agotador: rescate,
estabilización temporal y luego la necesidad imperiosa de racionar los recursos limitadísimos para sobrevivir hasta el próximo día incierto. Los esfuerzos de ayuda fueron, por lo tanto, una crónica de la tenacidad colectiva bajo circunstancias inimaginables. Así, mientras las primeras horas transcurrían en un estado de vigilia desesperada, estos actos espontáneos de humanidad crearon los primeros focos de resistencia contra el colapso total. Estos pequeños núcleos de ayuda no solo salvaron vidas físicas, también mantuvieron viva la esperanza narrativa de que, incluso después de lo absolutamente peor, persistía la posibilidad de redención humana y reconstrucción comunitaria. Si en Hiroshima el tiempo se había detenido en la confusión y el impacto inmediato, en Nagasaki, 3 días después del suceso, el relato adquiría una cualidad diferente. Era un proceso de lenta pero constante desintegración y adaptación. Las primeras horas habían sido dominadas por la conmoción primaria. Estos días siguientes eran para confrontar la realidad física acumulada, las heridas, los escombros masivos y el aire irrespirable. Con el tiempo, el enfoque se desplazó del shock inmediato al reconocimiento de la magnitud de la pérdida material y humana, a diferencia de lo que ocurrió en Hiroshima, donde el impacto pudo ser más frontalmente visible. El suceso en Nagasaki desató una devastación diferente, exponiendo facetas únicas de la resiliencia bajo un tipo particular de trauma urbano. Por aquellos días, las comunidades supervivientes se encontraban viviendo al límite de sus recursos. La búsqueda de alimentos no era solo por supervivencia física, era también un acto de resistencia contra el olvido total. Las pequeñas parcelas de tierra que aún conservaban algún vestigio de cultivabilidad eran defendidas con una tenacidad casi milagrosa, sirviendo como focos vitales de continuidad biológica en medio del páramo gris. Según se recogió después, la logística de los 3 días posteriores fue extremadamente difícil debido a las condiciones geográficas y urbanísticas particulares de Nagasaki. La ciudad presentaba un tejido urbano igualmente denso, pero el impacto afectó estructuras específicas que generaron desafíos únicos para el paso del tiempo y la asistencia mutua. No muy lejos de allí, el elemento climático jugó un papel constante en esta etapa tardía de supervivencia. El clima variable, con días de sol cegador intercalados por lluvias persistentes de polvo o residuos, hacía imposible mantener cualquier tipo de esfuerzo organizado y prolongado al aire libre. La fatiga acumulada se convirtió en el enemigo más visible para la mayoría de los cuerpos supervivientes. Conviene recordar que en esta etapa no solo había dolor físico por las quemaduras y contusiones, también emergía un duelo colectivo con lo que representaban esos lugares, tiendas familiares, escuelas o templos específicos cuyas paredes ahora eran testimonios irrecuperables de una vida entera. El vacío emocional era tan grande como el espacio material destruido. Por aquellos días, los grupos de apoyo se organizaron en torno a la distribución de tareas más eficientes. Algunos dedicaban su tiempo a buscar elementos que pudieran servir para primeros auxilios. Otros, con valentía estoica, intentaban retirar escombros grandes y peligrosos para crear zonas seguras de descanso comunitario. Según los testimonios recogidos sobre el período inmediato posterior, una preocupación constante fue la necesidad de racionar el agua, no solo por su cantidad, sino por su calidad dudosa. La desinfección rudimentaria del agua potable se convirtió en un ritual diario y vital que requería tanto esfuerzo físico como conocimiento práctico. Los esfuerzos por mantener viva la conexión comunitaria fueron fundamentales. Los supervivientes crearon estructuras improvisadas de ayuda, utilizando lo poco que quedaba de materiales, mantas rotas, lonas rasgadas, o incluso el propio cuerpo, para proveer abrigo en las noches más frías y desoladoras. La comunidad se convirtió en el principal proveedor de calor humano y psicológico.
El elemento del tiempo pasó a ser medido no por relojes o horarios, sino por la intensidad de los dolores que disminuían lentamente o por la capacidad física para caminar hasta un punto seguro conocido. El ritmo vital era ahora dictado por los límites biológicos, creando una conciencia atenta al desgaste constante. En este contexto de 3 días posteriores, el trauma se manifestaba en múltiples niveles. La dificultad para conciliar el sueño debido a las náuseas o los dolores intermitentes. La desorientación causada por la magnitud de la destrucción circundante y la lucha por distinguir lo que era real de lo que era un recuerdo vívido. Las estructuras familiares, aunque rotas físicamente, se volvieron más cohesionadas emocionalmente. Los supervivientes formaron pequeños círculos de dependencia mutua, donde el cuidado no era una elección, sino una obligación existencial. El anciano dependía del joven, la madre de su hijo, y todos dependían unos de otros para confirmar que el otro todavía pertenecía a este mundo post-catástrofe. El proceso psicológico fue de resignificación, aceptar que lo normal había terminado por completo. Esta aceptación no significó rendición pasiva, sino más bien un enfoque práctico en la siguiente tarea necesaria, sin permitir que la magnitud del horror paralizara cualquier intento mínimo de organización y reconstrucción personal. Las autoridades militares internacionales empezaron a hacer visibles sus esfuerzos, aunque de manera parcial y limitada. Su presencia era un signo tangible de que el mundo exterior no había olvidado el evento. Traían suministros básicos como alimentos enlatados o vendajes, rompiendo la total autarquía del trauma. Sin embargo, su llegada también venía con una capa adicional de complejidad política que los supervivientes estaban aún demasiado débiles para comprender. Estos 3 días fueron, por lo tanto, un periodo crucial de transición entre el shock puro y la aceptación brutal de la realidad crónica. Fue el momento donde la humanidad demostró su capacidad más profunda, no la de resistir la explosión, sino la de seguir respirando colectivamente en el polvo negro y los restos inertes del tiempo perdido. La memoria de Nagasaki, 3 días después, se asienta sobre este delicado equilibrio entre el colapso total y la voluntad obstinada de que una nueva vida pudiera empezar a germinar lentamente, como un musgo verde sobre el metal pulverizado y el cemento roto, esperando simplemente por la siguiente mañana. Cuando el polvo de los escombros comenzó a asentarse y la atención se centró en la supervivencia inmediata, pronto surgió una amenaza que era mucho más difícil de ver y aún más imposible de comprender en sus inicios. No venía del ruido ni de las llamas, sino de algo sutil, etéreo e invisible: la radiación residual. Con el tiempo, los supervivientes comenzaron a notar síntomas extraños y persistentes en aquellos que habían estado expuestos durante las horas críticas. Estos efectos no eran visibles al principio. Se manifestaban silenciosamente dentro del cuerpo humano, atacando sistemas vitales desde lo más profundo de sus tejidos. Era un enemigo que no necesitaba fuerza bruta para causar su devastación. Por aquellos días, la medicina moderna era inexistente en el punto de impacto. Los conocimientos médicos disponibles estaban superados por la naturaleza científica y destructiva de esta nueva amenaza. Las quemaduras visibles eran tratables con antisépticos rudimentarios. Sin embargo, los daños internos causados por la radiación requerían un entendimiento que aún no se había consolidado en el mundo científico global. Según se recogió después del análisis histórico de estas consecuencias sanitarias, lo más alarmante era su naturaleza latente y progresiva. El mal invisible operaba en pausas largas, haciendo creer a los supervivientes que estaban mejorando, solo para ser golpeados por una nueva ola de síntomas debilitantes semanas o incluso meses después. No muy lejos de allí, la lucha contra esta enfermedad desconocida se convirtió en un desafío comunitario. Los curanderos y los pocos profesionales sanitarios disponibles recurrieron a remedios basados en la experiencia práctica más que en una comprensión científica del fenómeno radiactivo. La medicina popular intentó desesperadamente contrarrestar lo desconocido con métodos ancestrales de sanación.
Conviene recordar que el cuerpo humano, diseñado para resistir enfermedades conocidas, no tenía defensas preparadas contra este tipo de ataque molecular. Los sistemas inmunológicos estaban sobrecargados y comprometidos, luchando simultáneamente con heridas físicas abiertas, infecciones oportunistas y la toxicidad química ambiental. Por aquellos días, las comunidades supervivientes desarrollaron un conocimiento empírico brutalmente útil. Aprendieron a reconocer patrones en el deterioro gradual de sus compañeros, la fatiga extrema que no cedía con el descanso, los problemas gastrointestinales persistentes o una constante sensación de malestar generalizado e inexplicado. Según se recogió después del testimonio médico y social, la contaminación radiactiva forzó un cambio radical en las prácticas alimentarias. Se desarrolló una profunda desconfianza hacia los alimentos locales que no habían sido previamente controlados. El simple acto de comer se volvió un ejercicio de riesgo calculado para asegurar que nada más pudiera dañar los órganos internos ya comprometidos. Los problemas dermatológicos también fueron significativos, presentando quemaduras y afecciones cutáneas muy diferentes a las causadas por calor o fuego directo. Estos síntomas eran marcadores visibles de un daño interno profundo que el cuerpo estaba intentando, sin éxito, contener y mitigar. El mal invisible tuvo implicaciones psicológicas igualmente devastadoras. Los supervivientes vivían con la carga constante de saber que su propia biología había sido comprometida por lo más inexplicable. Esta incertidumbre crónica alimentaba una ansiedad latente que acompañó a cada respiro y a cada encuentro. Los niños particularmente fueron muy sensibles a estas nuevas reglas biológicas impuestas por el entorno. Su juego, antes un acto puro de despreocupación, se vio paulatinamente afectado por la debilidad o las náuseas que marcaban su existencia cotidiana. Eran testigos más jóvenes y, a menudo, los portadores más visibles de las secuelas. En cuanto al tratamiento preventivo, el conocimiento avanzado en el campo no estaba disponible para ellos. Los esfuerzos se centraron en la minimización del riesgo mediante la distancia física y el uso máximo de cualquier tipo de barrera protectora posible, por muy improvisadas que fueran, como pañuelos o capas adicionales de ropa. Los científicos internacionales que finalmente llegaron al lugar enfrentaron un dilema inédito: ¿cómo catalogar y tratar una enfermedad causada por una energía no natural? Los primeros informes estaban llenos de términos nuevos, conceptos aterradoramente complejos para la población civil que había visto el colapso de sus estructuras sociales y materiales. El impacto social del mal invisible fue también económico. La incapacidad de trabajar debido a las enfermedades crónicas o latentes paralizó la economía local por mucho más tiempo de lo esperado. Los jóvenes sanos se vieron desbordados con la responsabilidad de cuidar a los que caían enfermos, forzando a una redefinición de roles y edades en el proceso de reconstrucción. El miedo al futuro no era solo un concepto abstracto, se manifestaba físicamente como la preocupación por la descendencia, por la salud de las nuevas generaciones. Este miedo ancestral e inexplicable añadió una capa de dolor existencial que acompañó a toda la vida posterior en Hiroshima y Nagasaki. Esta enfermedad silenciosa requirió que los supervivientes desarrollaran una paciencia casi inhumana. No era un enemigo rápido y visible como el fuego. Era un adversario lento, persistente, que exigía vigilancia constante sobre el propio cuerpo y sobre aquel de quienes amaban. La lucha diaria por la salud se convirtió en el nuevo eje central de su existencia colectiva. Así, mientras las semanas se convertían en meses bajo el cielo opaco, los supervivientes aprendieron a convivir con un fantasma físico, una debilidad sistémica que recordaba constantemente, cada día, el momento exacto en que la naturaleza humana fue sometida al poder absoluto e invisible de la energía. Esta conciencia biológica persistió como su cicatriz más profunda y silenciosa. Con el transcurrir de las semanas y la persistente lucha contra el mal invisible, el foco narrativo se vio inevitablemente desviado hacia la esfera política global. Los acontecimientos que sucedieron en Washington, D.C. y Londres empezaron a resonar no solo como noticias lejanas en los periódicos restantes, sino como eventos con un peso sísmico para las vidas de los supervivientes.
Con el tiempo, la atención se centró en la figura del emperador Hirohito. Su intervención, transmitida al mundo mediante una emisora radiofónica que lograba penetrar el ruido y el polvo acumulados sobre la ciudad, fue percibida por muchos como un cambio fundamental en el curso de los acontecimientos bélicos mundiales. Este mensaje no fue solo informativo, tuvo una resonancia emocional profunda para aquellos acostumbrados a una narrativa cultural muy marcada por las instituciones imperiales. Por aquellos días, recibir esta transmisión implicó atravesar una capa de incredulidad mezclada con la esperanza desesperada. Para quienes habían vivido en un estado constante de incertidumbre y crisis existencial, cualquier comunicación que viniera de la cúspide del poder simbólico era interpretada a través de un prisma emocional muy poderoso. Según se recogió después el análisis histórico de este momento, el mensaje transmitido no fue un simple anuncio militar o político, fue una rendición explícita de Japón a las potencias aliadas. Esta aceptación supuso un reconocimiento de la derrota en el contexto del conflicto global que había estado paralizando al país durante años. No muy lejos de allí, para los supervivientes en Hiroshima y Nagasaki, recibir esta voz significó más que un cambio diplomático. Significó el cese potencial de los bombardeos futuros, era una promesa auditiva de la detención de la catástrofe inminente. Era la primera señal audible de que, si bien sus cuerpos estaban rotos, el ciclo de destrucción masiva podría estar llegando a su fin. Conviene recordar que el contenido del mensaje fue recibido con distintas capas de interpretación emocional y política entre la propia población civil. Mientras algunos lo escucharon como un alivio catártico ante el cese del horror físico directo, otros lo interpretaron desde ópticas más complejas respecto al destino futuro de la nación japonesa y sus ciudadanos en el extranjero. Por aquellos días, el receptor de esa transmisión radiofónica se convirtió en una especie de centro neurálgico emocional para los grupos supervivientes que aún mantenían un contacto con alguna fuente de energía o comunicación. Escuchar esa voz requería un esfuerzo monumental de concentración y escucha atenta en medio del estruendo constante de los esfuerzos por la subsistencia diaria. Según se recogió después, este evento forzó a una reevaluación radical de las lealtades y el futuro cultural. La rendición no era solo un acto político, era el cierre abrupto de un capítulo histórico entero que había definido la vida y la identidad japonesa durante décadas. Significaba confrontar un futuro donde los patrones de vida conocidos se habían desintegrado en cenizas, tanto literal como metafóricamente hablando. Los supervivientes vivían con la dualidad de haber sido víctimas de una fuerza destructiva sin precedentes, mientras que al mismo tiempo eran testigos de la reconfiguración total del orden mundial. Su experiencia individual y localizada estaba inserta dentro de un drama geopolítico global, monumental e ineludible. La recepción de esta noticia no trajo inmediatamente el restablecimiento de las estructuras sociales previas. Por el contrario, lo que siguió fue un periodo aún más incierto en términos cotidianos, lleno de la necesidad de esperar los detalles prácticos. ¿Quién iba a alimentar a la población ahora sin la estructura militar? ¿Cómo se iban a gestionar los restos sanitarios masivos? El impacto emocional fue complejo y profundamente humano. Hubo alivio palpable, sí, pero también una especie de vacío existencial. La misión colectiva, que era simplemente sobrevivir al siguiente día, había cambiado su enfoque hacia el qué haremos con la vida después del mañana. Los líderes comunitarios, en este contexto, asumieron el papel crucial de mediar entre esa recepción emocional masiva y la necesidad pragmática de planificar los siguientes pasos. Fue un proceso que requirió tanto de la comunicación como de una gran dosis de resignación estoica ante lo desconocido. En resumen, la voz del emperador se insertó en la narrativa no como el final dramático, sino como el punto de inflexión político y moral que marcó la pausa forzosa entre el horror pasado y la incipiente, pero ardua, posibilidad de un mañana diferente. Marcó el paso de una lucha por la vida inmediata a una lucha por la identidad colectiva en un nuevo mundo postguerra. La expectativa generada por esa transmisión resonó más allá del simple cese de hostilidades. Sembró la semilla de la necesidad de memoria, de rendición
y eventualmente de reconstrucción sobre los restos invisibles del trauma. Fue el sonido que permitió a las almas prepararse para un nuevo tipo de silencio, el del duelo y la reflexión pacífica. El anuncio oficial de la rendición marcó el final de una era de guerra total, pero no significó automáticamente el retorno a la normalidad cotidiana. Por el contrario, abrió un nuevo capítulo de incertidumbre que estaba teñido por la presencia palpable de fuerzas extranjeras. Con el tiempo, la llegada de los ocupantes internacionales alteró radicalmente la dinámica social y física de Hiroshima. Por aquellos días, las calles que antes eran escenario del caos destructivo o de la desesperada subsistencia se convirtieron en escenarios de una vigilancia constante y protocolaria. La presencia militar era innegable, uniformes distintos a los acostumbrados, vehículos desconocidos y un lenguaje burocrático que marcaba el inicio de un nuevo orden temporal y espacial para la vida civil. Según se recogió después del análisis social e histórico de este periodo, el cambio más profundo no fue meramente físico, sino en la autonomía diaria de las personas. El movimiento se vio estrictamente regulado, los permisos para circular o incluso para reunirse requerían un proceso que antes era impensable, restándole a los ciudadanos su sentido natural de libertad de tránsito y encuentro espontáneo. No muy lejos de allí, el concepto de silencio impuesto fue más que una mera restricción de movimiento. Se convirtió en la necesidad de reducir la visibilidad del desorden para evitar confrontaciones o malentendidos con las fuerzas externas presentes. Los supervivientes aprendieron a modular su actividad pública, canalizando la energía y el discurso hacia lo privado, dentro de los refugios improvisados o en los pequeños círculos familiares donde aún era posible hablar libremente. Conviene recordar que estas ocupaciones venían acompañadas de una misión dual para los ocupantes: estabilizar la región física para permitir la reconstrucción, pero también desmantelar las estructuras de poder militar y político japonesas establecidas hasta ese momento, generando fricciones constantes con los hábitos locales. Por aquellos días, la interacción entre las poblaciones locales y los militares extranjeros era un delicado baile de respeto forzado e incomodidad mutua. Los supervivientes debían aprender rápidamente a leer el protocolo ocupante. ¿Dónde estaban los límites visibles del territorio controlado y cuáles eran las áreas que aún se consideraban zonas grises y peligrosas? Según se recogió después, la vida civil pasó a girar en torno al racionamiento no solo de bienes materiales como alimentos o combustible, sino también de información y movimiento social. Los mercados locales continuaron operando por necesidad, pero bajo una vigilancia que limitaba el intercambio libre de mercancías y conocimientos. Todo tenía un propósito estratégico definido por la nueva autoridad. Los grupos de ayuda mutua, tan vitales en las etapas previas, tuvieron que reajustar sus métodos operativos para operar dentro de los márgenes impuestos. Esto significó negociaciones constantes con las fuerzas ocupantes simplemente para poder mover suministros esenciales o trasladar a un grupo vulnerable desde un punto A a un punto B. Por aquel tiempo, la vida se desvió hacia el ámbito doméstico y comunitario cerrado. Las conversaciones que antes podían abordar temas de política nacional o de economía regional, ahora tendían a centrarse en lo más inmediato. ¿Dónde conseguiremos medicinas para los niños? ¿Cuándo llegará una nueva fuente de agua potable? Estos microtemas se convirtieron en la totalidad del discurso y el motor de la resiliencia. El concepto cultural japonés también fue afectado por esta capa externa de influencia. Las prácticas religiosas, las tradiciones comunitarias y hasta la forma en que se vestía o interactuaba con el espacio público fueron examinadas bajo un prisma de necesidad militar o control social, forzando a una especie de automodificación cultural por parte de los propios ciudadanos. El silencio impuesto no era solo la ausencia de ruido, era también la supresión del debate político abierto y la limitación de la libre expresión que caracterizaban a una sociedad en efervescencia intelectual. La voz colectiva se vio silenciada, forzada a un murmullo privado para evitar las consecuencias desconocidas pero potencialmente severas. Los esfuerzos por documentar lo ocurrido, la crónica de la catástrofe, también fueron inicialmente supervisados y limitados por la nueva autoridad,
creando una tensión entre el derecho natural del superviviente a contar su verdad y la necesidad burocrática de mantener un orden narrativo externo. El proceso era lento, tedioso y agotador emocionalmente. Vivir bajo observación constante requiere un gasto energético mental inmenso, forzando a los cuerpos y al espíritu a una especie de modo hibernacional de la vida social, hasta que el control pudiera ser gradualmente relajado en fases futuras. Así, mientras las ruinas aún recordaban el poder destructivo del instante, las semanas siguientes se dedicaron a aprender a convivir con la presencia ajena y sus reglas tácitas. El silencio impuesto no fue solo una pausa forzada, fue un proceso de aprendizaje colectivo sobre lo que significaba la soberanía personal en medio de un mundo reestructurado por fuerzas externas e históricas. Este periodo, marcado por el protocolo y la cautela constante, cimentó una nueva capa de resiliencia, la capacidad de adaptarse a la vigilancia sin perder la esencia íntima de ser humano y comunidad. Los supervivientes se volvieron expertos en la sutileza del movimiento, en la economía del gesto y en el valor del susurro compartido como única forma segura de transmitir las historias que aún ardían en su memoria. El término hibakusha se convirtió en mucho más que una etiqueta descriptiva. Pasó a ser un emblema de resistencia, un nombre sinónimo del testimonio vivo ante la catástrofe atómica. Con el tiempo, los supervivientes no solo lucharon contra las heridas físicas visibles en sus pieles y huesos, también emprendieron una batalla silenciosa contra la estigmatización social que acompañaba al mal invisible. Por aquellos días, vivir con las marcas de haber presenciado y sobrevivido a aquella fuerza destructiva significó cargar con una sombra constante. Esta sombra era doble: el trauma físico visible y los efectos crónicos e invisibles de la exposición radiactiva, un recordatorio permanente que no cesaba con el paso del tiempo. Según se recogió después de décadas de investigación social, la reacción inicial de algunos sectores de la sociedad fue de rechazo y miedo. El temor a lo desconocido o a lo contaminado creó barreras sociales significativas. Las personas vivían en una tensión constante entre la compasión humana natural y el prejuicio irracional alimentado por el pánico colectivo. No muy lejos de allí, la lucha por el reconocimiento fue un esfuerzo monumental, tanto para los propios supervivientes como para sus familias. No se trataba solo de obtener ayuda médica o material. Era una exigencia de dignidad y validación histórica, la necesidad de que su experiencia fuera reconocida como sufrimiento real e injusto ante el mundo entero. Conviene recordar que llevar la narrativa del hibakusha implicó también gestionar los múltiples roles que asumieron. Eran víctimas, pero también eran portadores de memoria. Eran supervivientes, sí, pero también se convirtieron en cronistas involuntarios de un evento sin precedente. Su testimonio adquirió una fuerza casi sagrada dentro de sus propias comunidades. Por aquellos días, el aspecto psicológico del trauma fue quizás el más difícil de abordar. No se trataba solo de la pena por lo perdido, sino de la gestión de la culpa y el duelo continuo. La sensación de haber vivido demasiado o no haber vivido suficientes años para comprender completamente la magnitud de su propia pérdida. Según los testimonios recopilados, la aparición de enfermedades crónicas, más allá del cáncer o las afecciones cutáneas, fue notable en cómo afectaron la función cognitiva y emocional. El estrés prolongado e invisible de vivir con una exposición radiactiva crónica dejó huellas profundas en la salud mental que requerían un tratamiento especializado y a menudo desconocido hasta el presente. Los supervivientes aprendieron a crear redes de apoyo basadas no solo en la geografía o el parentesco, sino en la experiencia compartida del trauma atómico. Estos grupos se convirtieron en centros de curación emocional, donde el compartir historias y miedos era el acto terapéutico más potente y necesario para continuar con la vida. Por aquel tiempo, la lucha por los derechos fue un componente central. La demanda de atención médica adecuada, tratamientos a largo plazo y, sobre todo, compensaciones justas por una enfermedad causada por la guerra química, se convirtió en una causa comunitaria persistente y dolorosa. Fue una batalla legal, social y humanitaria que duró décadas. Además de las heridas físicas y radiológicas, hubo un proceso de duelo cultural y espiritual.
Se perdió el marco narrativo de la vida antes del 6 de agosto. Los rituales cotidianos se rompieron, obligando a inventar nuevos significados para la existencia en medio de la ruina. Este vacío simbólico fue tan profundo como cualquier herida física. La imagen del Hibakusha pasó lentamente de ser solo el cuerpo marcado por las quemaduras y el dolor, a convertirse en un símbolo universal de los daños colaterales de conflictos globales deshumanizados. Su historia se convirtió en un mensaje global sobre la necesidad de la paz absoluta. Los esfuerzos de documentación histórica, tanto por parte de los propios supervivientes como por parte de académicos externos, jugaron un papel crucial al inicio del proceso de sanación colectiva. La necesidad de registrar con rigor y detalle lo sucedido sirvió para combatir el riesgo de que el evento fuera minimizado o borrado de la memoria oficial y popular. El tiempo, para estos individuos, se redefinió en ciclos de atención médica, días buenos seguidos de recaídas dolorosas, periodos de estabilidad relativa seguidos por el recuerdo agudo de un síntoma persistente. Su existencia era una cronología constante de la lucha contra lo invisible que amenaza con borrar la memoria. Así, la vida posterior a los bombardeos fue una compleja gestión del trauma en múltiples niveles, biológico, psicológico y social. Los Hibakusha no solo sobrevivieron físicamente, tuvieron que reconstruir un significado para su propia existencia, forjando un legado basado en el testimonio incansable y el derecho irrenunciable a ser recordados como personas con historias ricas que merecían florecer después de haber pasado por la noche más profunda del siglo XX. Esta larga sombra era también una luz. Demostraba que incluso bajo la amenaza de lo absoluto, persiste una narrativa humana indomable, capaz de narrar su propia supervivencia capa tras capa de dolor y dignidad recuperada lentamente. Cuando el peligro inmediato de la catástrofe atómica comenzó a remitir gradualmente, lo que se presentó ante los supervivientes no fue un retorno al pasado glorioso, sino una tarea monumental y desordenada. Reconstruir desde cero. La obra no era solo física, requiriendo mover toneladas de escombros, también era una reconstrucción del tiempo perdido, del orden social e incluso de la memoria colectiva. Con el tiempo, la labor se dividió en microesfuerzos constantes y desesperados. Las familias que sobrevivieron comenzaron a reunirse nuevamente, no necesariamente en sus hogares originales, sino en áreas designadas como puntos de encuentro comunitario. Estos espacios se convirtieron en los primeros núcleos de organización civil, donde la fuerza laboral se repartía por necesidad y proximidad. Por aquellos días, el primer reto práctico fue la gestión de los residuos. La acumulación de escombros era tan vasta que parecía imposible siquiera saber dónde empezar a moverlo. Los trabajadores improvisados, muchos eran ellos mismos supervivientes, utilizaban herramientas rudimentarias, palas prestadas, carretillas oxidadas y una fuerza física agotada por el trauma, pero dirigida ahora hacia un objetivo común de limpieza. Según se recogió después del estudio arqueológico social, la reconstrucción inicial estuvo marcada por la reutilización ingeniosa de los materiales encontrados. Las vigas metálicas dobladas, los trozos de tejas rotas y los ladrillos pulverizados fueron rescatados y considerados recursos infinitos para un nuevo inicio. Cada elemento desechado adquiría, momentáneamente, una nueva utilidad vital dentro del ciclo inmediato de supervivencia. No muy lejos de allí, el reto más persistente fue el restablecimiento de la infraestructura básica, el agua potable, la electricidad estable o incluso las redes de comunicación a gran escala. Estos servicios, que en la vida anterior eran un derecho asumido, se convirtieron en bienes preciosos y objetivos primordiales de cada comunidad organizada. Conviene recordar que este proceso implicó una redefinición radical del concepto de propiedad. Los lugares antes marcados como propiedades privadas o públicas se volvían temporalmente comunales por la fuerza del desastre. La colaboración para mover un bloque masivo, aunque superaba los límites individuales de esfuerzo, era el motor que hacía avanzar cualquier tarea colectiva. Por aquellos días, el proceso económico tuvo que reinventarse en tiempo real. Los comerciantes y artesanos, cuyas tiendas se habían esfumado con la explosión,
Tuvieron que empezar a comerciar desde carretillas o pequeños puestos provisionales erigidos entre los restos. El trueque de bienes básicos, alimentos por servicios, materiales por trabajo, resurgió como el mecanismo económico más puro y directo posible en circunstancias de colapso total. Según se recogió después, la psicología del grupo fue tan vital para la reconstrucción como la fuerza física. Los líderes naturales emergieron no solo de los más fuertes, sino de aquellos con una capacidad innata para mantener la calma, la comunicación pacífica y el enfoque práctico hacia los desafíos inmediatos que requerían soluciones lógicas. El aspecto emocional era un trabajo paralelo y constante. Cada muro levantado o cada techo provisional instalado simbolizaba no solo materialidad, sino también una capa más en la restauración de la esperanza perdida. Era un acto simbólico de afirmación existencial. Aquí volveremos a vivir. Por aquel tiempo, las escuelas e instituciones educativas asumieron rápidamente roles que iban más allá del aprendizaje académico. Se convirtieron en centros de reunión seguros, puntos de distribución de ayuda y espacios para organizar reuniones comunitarias donde se compartían los planes futuros. El conocimiento se revalorizó como el activo más resistente a la devastación física. La relación con las fuerzas externas también tuvo un componente reconstructivo crucial. La colaboración, aunque supervisada, permitió que ciertos conocimientos técnicos, como la gestión de grandes obras de ingeniería o el manejo de maquinaria, fluyeran hacia los esfuerzos locales, acelerando la capacidad de respuesta comunitaria. Los materiales culturales y artísticos también se enfrentaron a este proceso. Los artesanos trabajaron con una nueva paleta. Utilizaron no solo la madera y el ladrillo, sino también el metal retorcido y el hormigón pulverizado para crear objetos que narraran su supervivencia. Su arte era un testimonio utilitario de lo imposible. La reconstrucción física fue gradual, marcada por altibajos constantes debido a los recursos limitados, el clima adverso o las nuevas amenazas sanitarias. Fue una sinfonía lenta y dolorosa de la ingeniería humana aplicada al trauma, un esfuerzo que exigió paciencia infinita y la voluntad inquebrantable de ver más allá del hoy destructivo. En cada piedra colocada sobre las cenizas, en cada viga restaurada o en cada mercado provisional que reabría sus puertas, los supervivientes estaban realizando mucho más que construir muros. Estaban tejiendo nuevamente el concepto mismo de comunidad y la continuidad de su historia cultural. Era una lenta, ardua pero profundamente humana reafirmación del derecho a existir. La ceniza se convirtió en un lienzo, no para pintar sobre lo que fue, sino para edificar algo nuevo con materiales que portaban la memoria física del desastre. Este proceso de levantamiento lento era el acto supremo de dignidad y voluntad colectiva después de haber sido reducidos al nivel más elemental de existencia. A medida que la reconstrucción física avanzaba, algo intangible cobró una importancia creciente: la necesidad de crear un espacio para recordar. Este proceso llevó al surgimiento de lugares dedicados a la conmemoración, espacios que buscaban transformar el dolor en algo funcionalmente bello y espiritualmente catártico. Estos sitios no eran meros memoriales, eran actos deliberados de resistencia contra el olvido histórico. Con el tiempo, los diseñadores y arquitectos asistidos por las propias comunidades supervivientes comenzaron a planificar estos nuevos espacios simbólicos. Los parques que se erigían sobre lo que antes fueron zonas residenciales o comerciales desoladas llevaban consigo una carga narrativa inmensa, la promesa de un futuro libre de aquella amenaza destructiva. Por aquellos días, el concepto de parque en este contexto trascendió su definición paisajística habitual. No se trataba solo de césped y árboles plantados, era un espacio que debía albergar la memoria colectiva del sufrimiento y la esperanza conjunta. Cada banco, cada sendero pavimentado, llevaba grabado un propósito conmemorativo. Según se recogió después el estudio sobre arquitectura memorial, elementos como las grullas o ciertas estructuras metálicas adquirieron un significado profundo e internacionalmente reconocido. Estas formas abstractas fueron adoptadas porque su diseño permitió representar la fuerza que había sido necesaria para superar el colapso, una estructura ligera, elegante y sin ornamentos superfluos de guerra o tragedia. No muy lejos de allí,
Las campanas se convirtieron en elementos sonoros cruciales del ritual conmemorativo. El sonido del repicar de estas campanas no marcaba la hora como antes, marcaba el recuerdo. Su tono profundo era una pausa audible, un llamado pausado a la introspección y al respeto por la vida que había sido interrumpida bruscamente en ese lugar. Conviene recordar que la integración de estos símbolos era intencional. Los diseñadores buscaban fusionar lo natural, el verde del parque, el sonido del agua, con la dureza palpable de la historia humana grabada en los materiales, el hormigón y el acero que recordaban las ruinas subyacentes. Por aquellos días, el proceso de crear un memorial fue un acto político más sutil que cualquier protesta. Era una forma de dictar la narrativa oficial sobre lo sucedido, insistiendo en que el foco no debía estar en el momento del impacto, sino en el valor de lo que se había perdido y en lo que se estaba reconstruyendo. Según se recogió después, los materiales utilizados reflejaban esta doble vocación: la permanencia de la piedra o el metal para soportar el tiempo, junto con la transitoriedad de las flores o los árboles jóvenes, símbolos del ciclo continuo de la vida que se niega a morir por completo. El diseño de estos parques memoriales también tuvo una función terapéutica activa. Permitían a los supervivientes caminar por espacios diseñados para la contemplación y el ritual silencioso. Eran lugares donde el duelo podía manifestarse sin ser intrusivo ni desbordante, ofreciendo un canal físico para una emoción tan vasta como era su pérdida. Los actos de depositar flores o simplemente sentarse en silencio eran ceremonias modernas que reemplazaban a los antiguos ritos funerarios. Estos rituales privados y colectivos reafirmaban la conexión con los nombres de aquellos que nunca volverían a regresar, manteniendo viva esa memoria individual dentro del marco público del recuerdo colectivo. El proceso también permitió la incorporación del arte moderno al espacio de la tragedia. Las esculturas abstractas o las instalaciones lumínicas se convirtieron en vehículos para comunicar conceptos como el trauma, la interrupción y la esperanza sin recurrir al melodrama gráfico ni a la repetición innecesaria de imágenes de horror. Los parques conmemorativos, por lo tanto, son una síntesis compleja. Son un aula de historia al aire libre, un espacio de terapia comunitaria y un manifiesto arquitectónico contra el olvido. Representan la decisión activa de la sociedad de no dejar que el pasado se consuma en el silencio destructivo. La grúa o la campana, como elementos específicos, simbolizaban esa elevación. Elevar la memoria por encima del nivel de las cenizas y depositarla en un espacio de respeto eterno. Eran recordatorios constantes de que aunque lo material se puede pulverizar, lo simbólico puede resistir y florecer nuevamente. Estos lugares no son un punto final. Son puntos de recarga narrativa, lugares donde la gente podía detener su paso agitado para recordar con calma, para procesar el peso del día y reafirmar, silenciosamente, que merecía vivir otro amanecer sobre esas mismas piedras reconstruidas con memoria y respeto. El impacto de Hiroshima y Nagasaki no se contuvo en su geografía inmediata. Trascendió fronteras políticas, culturas e incluso la comprensión científica del ser humano. Lo que quedó de las ruinas físicas dio lugar a un legado narrativo mucho más vasto, forzando al mundo a redefinir conceptos fundamentales como la guerra, la paz y el valor intrínseco de la vida misma. Con el tiempo, los eventos se convirtieron en un punto de inflexión moral para la civilización global. Los relatos de las atrocidades desató una ola de conciencia internacional sin precedentes sobre la destrucción masiva potencial. La experiencia de los supervivientes se transformó paulatinamente en un catalizador para movimientos globales pacifistas que nunca antes habían existido con tanta fuerza y urgencia histórica. Por aquellos días, el concepto de guerra dejó de ser solamente un asunto militar o geopolítico. Se convirtió en una catástrofe humana total, un tema que requería la atención ética y moral de toda la humanidad. Esto impulsó los primeros debates internacionales sobre el desarme nuclear como nunca antes se había abordado en la historia política moderna. Según se recogió después el estudio histórico diplomático, los testimonios de los Hibakusha adquirieron una fuerza testimonial que ningún informe gubernamental podría replicar.
Fueron las voces de quienes habían vivido lo imposible, y su voz se convirtió en un poderoso argumento a favor de la necesidad de mecanismos de seguridad global radicalmente nuevos. No muy lejos de allí, el legado forzó a la comunidad científica y médica a dedicar esfuerzos sin parangón al estudio de los efectos de la radiación. Esto impulsó avances fundamentales no solo en medicina nuclear, sino también en las áreas de la toxicología ambiental y la salud pública internacional, conocimientos que hoy salvan incontables vidas cotidianas. Conviene recordar que el trauma colectivo forzó a la humanidad a confrontar su propia capacidad destructiva. Esta autoconciencia fue un paso crucial hacia una reevaluación ética del desarrollo tecnológico y militar. La ciencia se vio obligada a incorporar la responsabilidad moral junto con el conocimiento práctico. Por aquellos días, surgieron en los círculos académicos y de activismo pacífico nuevas disciplinas que se dedicaban exclusivamente al estudio de la paz y la prevención del conflicto armado. Se construyeron marcos teóricos sobre cómo gestionar la tensión geopolítica sin caer inevitablemente en el ciclo destructivo de represalias militares. Según se recogió después, la figura del superviviente trascendió el estatus de simple víctima para convertirse en un símbolo viviente de la advertencia más seria que la humanidad podía emitir. Se convirtieron en educadores forzados de paz, cuya misión era contar la historia no por venganza o dolor puro, sino por la necesidad didáctica de prevenir futuras repeticiones. El pacifismo resultante no fue simplemente una retórica, se manifestó en políticas concretas y estructuras internacionales como las Naciones Unidas, cuyo mandato adquirió un enfoque más profundo e institucionalizado sobre el respeto a los derechos humanos fundamentales y la prohibición de armas de destrucción masiva. Por aquel tiempo, el arte y la cultura absorbieron esta experiencia devastadora. La literatura, la música y la pintura comenzaron a abordar temas antes considerados tabú. La fragilidad del cuerpo humano ante las fuerzas invisibles, el peso de la culpa histórica y la resiliencia incansable del espíritu civil. El arte se convirtió en un canal para procesar lo incomunicable. Desde una perspectiva social más amplia, los eventos marcaron un cambio profundo hacia la globalización de la empatía humana. La conexión entre las tragedias locales como Hiroshima y la atención mundial fue exponencialmente reforzada, haciendo que la indiferencia ante el sufrimiento ajeno fuese cada vez más difícil de sostener en el discurso público. El legado también se manifestó en los avances del derecho internacional humanitario. Se crearon o fortalecieron tratados internacionales con el objetivo explícito de limitar las formas de conflicto militar a niveles que no pusieran en riesgo la integridad biológica de los civiles. Para el mundo que vino después, la sombra atómica fue una constante recordación, un ancla moral que impedía que la humanidad cayera nuevamente en la complacencia bélica. La paz se entendió no como la ausencia de conflicto militar, pues las tensiones persisten, sino como un estado activo y deliberado de construcción ética continua. Los principios del desarme, el multilateralismo y la responsabilidad compartida se cimentaron sobre la ceniza de aquella ciudad. El recuerdo constante del poder destructivo obligó a los líderes mundiales a mirar más allá de las fronteras inmediatas e invertir en sistemas de diálogo complejos y lentos para evitar la escalada del conflicto hasta su punto más crítico. El mensaje global, extraído con el esfuerzo narrativo de cada hibakusha, fue un llamado universal, que ninguna civilización debe darse el lujo de olvidar lo aprendido a costa de vidas humanas. La historia se convirtió en una obligación ética permanente, no solo académica o memorial. Así, la memoria de Hiroshima y Nagasaki dejó tras de sí un mundo más consciente de sus propias vulnerabilidades e interdependencias. Un mundo que cargaba con la pesada pero necesaria conciencia del límite humano, el punto donde el poder tecnológico choca contra el valor sagrado y negociable de la vida individual.
Este legado no es una advertencia dramática, sino un recordatorio sereno y persistente, tejido en cada tratado de paz, en cada parque memorial y en el ritmo pausado de las conversaciones sobre el futuro compartido de toda la humanidad. Así termina hoy nuestro viaje por la memoria de esas horas y días inolvidables. Hemos recorrido un camino pesado, pero necesario, que nos ha permitido entender la profunda resiliencia del espíritu humano frente al olvido y el horror absoluto. Recuerda siempre que la historia no es solo lo que pasó, sino también cómo elegimos recordarlo. Espero que este relato te haya acompañado con suavidad en tu noche y que encuentres en su ritmo pausado un anclaje de calma para tu descanso. Lleva contigo esta reflexión sobre el valor incalculable de los días normales y la belleza que persiste incluso entre las cenizas más oscuras. Te deseo buenas noches, un sueño profundo y reparador. Y si este relato te ha traído un momento de paz, no olvides suscribirte al canal para acompañarnos en futuras historias contadas con el mismo respeto y serenidad. Hasta nuestro próximo encuentro tranquilo.